Esta mañana nos da mucho gusto que estén aquí en el estudio la maestra Maribel Malta Paradiña, directora del Instituto Camoes de la UNAM. Ella viene acompañada también, por eso le decía que viene con... Están dos aquí en el estudio, el primer egresado de lo que es la licenciatura en Letras Portuguesas. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Gracias. Y sobre todo que nos hable pues de la importancia de aprender un idioma como el portugués y las posibilidades que hay de crecimiento para un estudiante. Aprender el idioma portugués, y no solo el idioma, sino la literatura también, ¿no? Es sobre todo una licenciatura para la literatura, pero que tiene 3 salidas profesionales que en este momento son muy importantes y muy demandadas en México. Estamos hablando de didáctica, hay muchas universidades que piden profesores de portugués que no tenemos capacitados en México todavía. Iván es el primero. Hay mucha necesidad de traducción por problemas jurídicos, por ejemplo, de inmigrantes brasileños que están en la frontera, por literatura que no ha llegado todavía, ¿no? Son varios problemas, y también hay una necesidad de difundir un poco, de hacer crítica, de hacer trabajos académicos sobre la literatura en lengua portuguesa, que es de Portugal, de Brasil, de África, de los países africanos de habla portuguesa, y de Timor también, Timor-Leste. Iván, y bueno, pues platícanos cómo fue tu experiencia, cómo transcurrió tu curso, en cuántos años o semestres lo concluiste, en fin, danos esas características. Pues la licenciatura consiste en 8 semestres, los 4 primeros semestres es un poco común con otras carreras, con la misma carrera de letras modernas, pero en inglés, en francés, en alemán. Y la segunda parte, el segundo bienio de la carrera, los últimos 2 años, ya cada quien se especializa, ya sea en la traducción, o en la didáctica del portugués, o en la crítica literaria. Mi experiencia fue bastante agradable, sobre todo por conocer una literatura que hasta cierto punto no tenía mucho contacto con ella, solamente con algunos autores brasileños, pero hay bastantes autores africanos que son muy buenos, como Mia Couto, Pepe Tela, no sé, portugueses como Miguel Torga. Entonces, para mí fue muy agradable. Y nos llama mucho la atención, insistiendo en lo del idioma, ¿no? Porque sabemos que hay una propensión hacia lo que es el inglés, principalmente, pero el portugués, ¿cómo se te despertó esa curiosidad? ¿Fue a través de la literatura lo que te llevó a querer cursar una licenciatura? Pues en un inicio fue por practicar un deporte, un arte marcial que se llama capoeira Angola, que es un arte afro-brasileño. Entonces, la mayoría de las canciones que se cantan en ese arte marcial se cantan en portugués, entonces de ahí nació como el interés de aprender bien portugués, y de ahí tomé clases de lengua, y no por casualidad, pero llegué a un curso de literatura africana en lengua portuguesa que daba la maestra Maribel, y de ahí me fui encaminando a la licenciatura, a mí me encaminé. Claro. Ahora bien, maestra, me gustaría preguntarte cuáles son las características del estudiante que se tiene que acercar. Es decir, ¿es un tema romántico decir yo quiero saber portugués, o existe otro tipo de perfil, por ejemplo, el perfil comercial? ¿Cómo se ha dado la correlación entre México y Europa o Portugal o Sudamérica con Brasil? A ver, entiendo que el perfil para entrar a la licenciatura del estudiante debería de ser preferentemente un estudiante del área de humanidades en los estudios preuniversitarios. Debería de ser también un estudiante con un promedio de 7 o equivalente mínimo. No tan alto. Hay esperanzas para muchos. Puede que en un momento, cuando ya lleguen a más alumnos, porque en este momento no es tan conocida, pueda que suba el promedio. Tiene que ser un alumno que tenga mínimo una sensibilidad hacia el análisis literario, hacia la literatura, y una sensibilidad también pues para la lengua, ¿no? Entonces, ese alumno hace pues el examen de la UNAM, que es general. Si no es un alumno de la UNAM, si lo es, tiene pase reglamentado automático. Si no, tiene que hacer ese examen, y luego tiene que hacer también
un examen que es un examen que llamamos de prerequisito o colocación, y una entrevista en portugués. ¿Tienen que saber cierto porcentaje ya del idioma o pueden llegar a aprender el idioma ahí y luego, bueno, lo que es la literatura en general? Como todavía no hay la enseñanza del portugués a nivel preuniversitario, no tienen que saber el portugués, ni para portugués ni para italianas, por ejemplo. Correcto. Pero para alemanas, francesas e inglesas, como ya hay establecimientos que enseñan la lengua, entonces ahí sí hay un requisito. Correcto. Finalmente nos tenemos que ir a pausa. ¿Cuáles son la página de internet para tener contacto directo? Sí, la página de internet es modernas.filos.unam.mx y el correo modernas@filos.unam.mx, el teléfono 5622-1875. Una excelente opción para muchos estudiantes, ¿no? Que quieran aprender no solamente la lengua portuguesa, sino literatura. Claro. Muy bien. Sí. Pues Muchas obrigado. gracias. Obrigado. Tengo entendido que dice gracias. Muy bien, sí, Gracias. obrigada a nós. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día.